¿Alguna vez te has encontrado en un silencio que, en lugar de traer paz, trae un eco de ansiedad? Esa sensación extraña de que algo grita por dentro, pero no sabes exactamente qué, como si estuvieras viviendo una vida que no te pertenece por completo. Muchos de nosotros, incluso siendo adultos y maduros, cargamos con esa pregunta silenciosa durante la madrugada, especialmente cuando la casa se queda en calma y la armadura del día a día pesa más de lo que el cuerpo puede soportar. A veces es un cansancio que el sueño no logra resolver, otras veces es una irritación sorda, una sensación persistente de que estás actuando en una mala película de la que no puedes salir, recitando diálogos que no escribiste para una audiencia que no elegiste. Solemos llamar a esto estrés, ansiedad o simplemente una etapa difícil, pero si lo observamos a través de las lentes de Claudio Naranjo, ese gran maestro que unió la profundidad de la psicoterapia con la sabiduría espiritual, el diagnóstico sería mucho más preciso y quirúrgico. Esta es la señal de que el ego ha tomado el control de tu vida. Cuando digo que el ego ha tomado el control, y uso la expresión deja de destruirte, no me refiero a una destrucción física visible ni a actos extremos, sino a algo mucho más sutil y peligroso. Me refiero a la aniquilación lenta y silenciosa de tu esencia por la tiranía de una neurosis que se disfraza de identidad. Necesitamos comenzar con una distinción que puede doler, pero que es el inicio de cualquier liberación verdadera: la diferencia entre quién eres y el personaje que construiste. Claudio Naranjo nos enseña que el ego no es quien somos en realidad. El ego es una cáscara, una estructura fosilizada de defensas que creaste cuando eras apenas un niño para sobrevivir en un mundo que, muchas veces, no supo acoger tu sensibilidad. Confundimos esa armadura con nuestra propia piel, creyendo que somos nuestras defensas, pero esa estructura rígida es solo un mecanismo antiguo que sigue funcionando incluso cuando la guerra ya terminó. Aquí podemos trazar un paralelo necesario con lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo del dolor y la mente parasitaria, porque el ego toma el control total justamente cuando el sufrimiento se convierte en el combustible de tu identidad. La mente, cuando opera en este modo de supervivencia, crea narrativas compulsivas de yo contra el mundo, o yo, el mártir que carga todo solo, transformando el dolor en una especie de alimento que la mantiene viva y relevante. Es como si existiera una entidad dentro de ti que necesita el drama, que necesita el rencor o la preocupación constante para sentir que existe, secuestrando tu vitalidad para mantener vivo un sufrimiento antiguo que ya debería haber sanado. El ego, en esta visión, se convierte en un parásito de tu luz, consumiendo tu energía vital para sostener una historia de dolor que se niega a soltar, porque sin esa historia teme dejar de existir. Esto no es solo una cuestión espiritual o filosófica, también es una realidad biológica que ocurre ahora mismo dentro de tu cerebro. La neurociencia nos muestra que el cerebro humano, en su búsqueda incansable por ahorrar energía, siempre prefiere los caminos neuronales conocidos, incluso cuando esos caminos son dolorosos y destructivos. Tu cerebro prefiere un infierno familiar, donde ya sabe cómo reaccionar y sobrevivir, a un paraíso desconocido que exige una nueva forma de ser y de sentir. Así creamos una verdadera prisión biológica, una repetición automática de reacciones a la que llamamos personalidad, pero que en realidad no es más que un piloto automático funcionando sin tu permiso consciente. No eliges conscientemente estar irritado, triste o ansioso de esta manera repetitiva. El programa simplemente se ejecuta solo porque ha sido reforzado miles de veces a lo largo de los años. Quiero ser muy honesto contigo ahora, porque la sanación exige verdad y no falsas promesas de alivio inmediato. Reconocer las señales de que el ego está al mando no será cómodo, y mirar estas estructuras dentro de nosotros puede ser doloroso. No te ofreceré frases hechas ni soluciones mágicas, porque lo que Claudio Naranjo nos ofrece es lo que él llamaba el sabor amargo de la verdad. Es un golpe de realidad necesario, un despertar abrupto, porque solo cuando te das cuenta de que estás dormido, atrapado en una pesadilla de repeticiones, es cuando puedes comenzar a despertar de verdad. Prepárate para mirar al espejo de tu alma con valentía,
porque ver los barrotes de la prisión es el primer paso, y quizá el más importante, para que finalmente puedas cerrarlos y caminar hacia la libertad de ser quien realmente eres. Comencemos observando una vida que, vista desde lejos, parece perfecta, una escultura impecable de éxito, estabilidad y rectitud moral. Imagina a una persona que cumple todas sus funciones con absoluta maestría, que paga todas las cuentas antes de la fecha límite, que se ha convertido en el pilar inquebrantable que sostiene a la familia y en la referencia de fortaleza para todos sus amigos, alguien que nunca falla, que nunca se derrumba y que parece tener respuestas listas para cualquier dilema. Sin embargo, si tuviéramos la sagrada autorización de apoyar el oído en el pecho de esa persona y escuchar el silencio que habita ahí dentro, oiríamos un grito constante y ahogado, un cansancio que no es físico, sino existencial, como si estuviera sosteniendo el techo del mundo con sus propias manos para que no se le venga encima. Esa persona que vive para mantener la apariencia de que todo está bajo control, se siente por dentro como un desierto, vacía y desconectada, actuando en un papel que le garantiza aplausos, pero que le roba el alma. Y quizá, muy probablemente, esa persona seas tú mismo en los momentos en que nadie te está mirando. La primera gran señal de que el ego ha tomado el mando es esta sustitución cruel de tu realidad humana, orgánica y falible, por una imagen idealizada y estática que Claudio Naranjo llamaba el ideal del ego o la tiranía del deber ser. El ego actúa como un dictador interno que susurra constantemente en tu oído lo que debes ser para tener valor, imponiendo reglas rígidas e inalcanzables como «debo ser fuerte todo el tiempo», «debo tener éxito a cualquier precio» o «debo ser bueno y nunca sentir enojo». Poco a poco, dejas de ser quien realmente eres, con tus matices, tus sombras y tus instintos, para intentar desesperadamente encajar en ese molde de yeso que tu mente creó en la infancia para garantizar que fueras amado y aceptado por los adultos. La señal de alerta aquí no es tu deseo saludable de crecer o mejorar, sino la incapacidad total de relajar esa autoimagen. Es el terror profundo de ser simplemente común, de ser humano e imperfecto, porque para el ego, la imperfección se siente como una amenaza de muerte. Mantener esta máscara de perfección tiene un costo biológico que tu cuerpo paga todos los días, una factura altísima cobrada en niveles crónicos de cortisol, tensión muscular e inflamación silenciosa. Cuando el ego está al mando, tu organismo vive secuestrado en un estado constante de alerta, no porque haya un león en la sala o un peligro físico real, sino para defenderse de la vergüenza insoportable de dejar caer la máscara y revelar tu vulnerabilidad. Es como vivir en una guerra civil interna y silenciosa, donde una parte de ti, el tirano idealizado, azota sin piedad a la otra parte, el niño herido y cansado que solo quería descansar y ser aceptado tal como es. Sonríes al mundo y ofreces consejos sabios, pero por dentro aprietas los dientes y tu sistema nervioso está exhausto de sostener una mentira que fue creada originalmente para protegerte, pero que ahora, en la vida adulta, es lo que te consume y te enferma. Quiero que ahora te hagas una pregunta difícil, una pregunta que funciona como un bisturí para separar la verdad de la ilusión y revelar quién está realmente al mando de tu vida. En una discusión con alguien que amas, o frente a una encrucijada importante, ¿qué pesa más para ti? La necesidad urgente de tener la razón, de mantener tu postura y ser admirado por tu rectitud, o la necesidad de estar en paz y ser honestamente humano con tus propias debilidades, miedos y errores. Si mantener tu imagen de fortaleza, competencia o bondad vale más que tu paz interior y que la verdad de tu alma, si prefieres sofocar tu autenticidad antes que decepcionar a la audiencia imaginaria que te observa, entonces no tengas dudas de que el gerente de esta empresa llamada vida es el ego. Él prefiere la gloria solitaria del mártir a la paz real del ser humano sencillo, y esta elección, hecha de manera inconsciente día tras día, es la raíz de una destrucción lenta que necesitamos con urgencia y compasión detener. ¿Recuerdas o puedes imaginar cómo se comporta un animal libre en la naturaleza? Descansa profundamente cuando llega el cansancio, sin culpa.
Come cuando el hambre aprieta el estómago y se detiene en cuanto se siente satisfecho. Se sacude con fuerza después de un susto para liberar la tensión de los músculos y vuelve al equilibrio. Existe ahí una sabiduría biológica antigua, un flujo perfecto entre la necesidad y la acción que Claudio Naranjo llamaba autorregulación organísmica. Nacemos con esta brújula interna, con esta capacidad innata de saber exactamente qué necesitamos en cada momento para mantenernos vivos y saludables. Sin embargo, la segunda señal devastadora de que el ego ha tomado el control de tu existencia es el silenciamiento brutal de esa voz instintiva, es el olvido de nuestra naturaleza animal a cambio de una domesticación neurótica. La neurosis, en la visión profunda de Naranjo, no es solo un conflicto mental, es la pérdida de nuestra sabiduría animal. Es cuando la mente racional, asustada y rígida, decide que sabe más sobre la vida que el propio organismo que la sostiene. Muchos de nosotros fuimos educados para creer en un error invisible y peligroso. La creencia de que controlar rígidamente nuestros impulsos, negar nuestros deseos y vivir bajo reglas estrictas es una señal de evolución espiritual, de buena educación o de civilidad. Pero en realidad, la mayoría de las veces esto no es más que represión egoica disfrazada de virtud. El ego actúa como un carcelero severo que vigila al prisionero, que eres tú, tu cuerpo, tu vitalidad, todo el tiempo. Te dice que no puedes descansar ahora porque aún no has producido lo suficiente, o que no puedes sentir enojo porque el enojo es feo, o que no puedes llorar porque tienes que ser fuerte. Dejas de confiar en la inteligencia de tus propias células y comienzas a obedecer ciegamente los mandatos de una mente condicionada. El control excesivo no es disciplina. Muchas veces es solo el miedo profundo que el ego siente ante la imprevisibilidad de la vida. El miedo de que, si suelta las riendas por un segundo, te conviertas en algo salvaje e inaceptable. Esta desconexión no es solo una metáfora poética, deja huellas físicas y observables en el funcionamiento de tu cerebro. La neurociencia nos muestra que este estado de vivir únicamente en la cabeza, ignorando el cuerpo, se refleja en un bloqueo funcional de la ínsula, el área del cerebro responsable de la interocepción, es decir, de la capacidad de sentir lo que sucede dentro de nosotros, de percibir el latido del corazón, el nudo en el estómago, la intuición visceral. Cuando el ego toma el mando, desvía toda la energía hacia la corteza prefrontal, el área de la racionalización y del juicio, dejando a la ínsula apagada. Comienzas a vivir una vida teórica. Crees que estás viviendo, pero en realidad solo estás pensando sobre la vida, desconectado de la pulsación real que ocurre del cuello hacia abajo. Te conviertes en un extraño habitando tu propia casa, incapaz de descifrar las señales más básicas de supervivencia y placer que tu cuerpo te envía desesperadamente. Te invito a observar tu propia rutina, ahora con la curiosidad de quien despierta de un largo sueño hipnótico. ¿Comes cuando sientes hambre física real, esa que ruge en el estómago? ¿O comes simplemente porque el reloj dice que ya es hora de comer o para silenciar una ansiedad emocional? ¿Te permites dormir cuando los párpados pesan y el cuerpo pide recogimiento? ¿O te obligas a mantenerte despierto porque tu lista mental de tareas dice que puedes aguantar un poco más? Cuando el ego gana, el cuerpo pierde la voz. La mayor victoria de la neurosis es convencerte de que tu cuerpo es un obstáculo que hay que vencer o una máquina que debe ser explotada, y no el templo sagrado donde habitan tu intuición y tu verdad. Recuperar esta espontaneidad no es volver a ser primitivo, es volver a ser sabio, permitiendo que la inteligencia de la vida fluya a través de ti sin las represas artificiales del miedo. Este punto nos exige una honestidad brutal y quizás sea el más difícil de admitir, porque toca aquello que consideramos sagrado, el amor. Muchas veces, lo que llamamos, ofrecemos y esperamos como amor, cuidado o dedicación es en realidad una estrategia sofisticada del ego para garantizar su seguridad emocional, para ejercer control disfrazado o para asegurar la dependencia del otro. Es una inversión peligrosa de expectativas, donde la esencia quisiera dar libremente, pero el personaje solo sabe negociar.
Claudio Naranjo diseccionaba con precisión la manera en que nuestro carácter, esa estructura egoica, manipula de forma sutil para obtener aprobación, validación o para evitar el abandono. El ego, en este modo de control, no habla de afecto, practica un comercio afectivo. Susurra entre líneas: mira qué bueno soy, mira cuánto sufro por ti, o mira lo indispensable que soy, no puedes dejarme. Este movimiento se traduce en un control emocional que impide la liberación, porque la otra persona no es libre para ser quien es, y tú no eres libre para dejar de dar, por miedo al vacío que se abriría. Existe una diferencia fundamental, una verdadera muralla, entre la compasión real y la bondad neurótica. La compasión auténtica nace de un corazón pleno, de una abundancia interna que no espera nada a cambio. Se manifiesta de forma ligera, sin peso. En cambio, la bondad neurótica, la bondad del ego, nace de la carencia, de la falta de amor propio y del miedo desesperado al rechazo. Esta bondad falsa que Naranjo nos invita a observar cobra intereses y mantiene un registro mental de todo lo que ha hecho por el otro. El ego siente que tiene derecho a recibir lo mismo de vuelta, y la ausencia de gratitud se vive como una traición profunda, generando resentimiento y una sensación constante de injusticia. El factor silencioso y revelador de este patrón es precisamente el enojo oculto. Si sientes un resentimiento profundo, una amargura creciente, cuando el otro no retribuye, no reconoce o no se comporta de acuerdo con tu sacrificio, entonces necesitas aceptar la verdad liberadora. Eso no era una entrega del alma, era un préstamo del ego. Estabas invirtiendo para recibir seguridad. Ese enojo que se esconde detrás de la sonrisa de quien hace todo por los demás es el rostro oculto del ego al mando. Él utiliza la energía del amor para construir cadenas disfrazadas de afecto, atándose a sí mismo y al otro a patrones de dependencia que impiden la verdadera liberación y la manifestación de relaciones auténticas y saludables. El cuarto signo que revela el control del ego reside precisamente en aquello que más valoramos: nuestra inteligencia y nuestra capacidad de análisis. El ego es un estratega brillante, y cuando percibe que el dolor emocional es demasiado intenso, construye una fortaleza impenetrable en la mente racional. Quiero que comiences reconociendo y valorando tu habilidad para ser lógico, para buscar conocimiento y para comprender el mundo, pero después reflexiona sobre cómo el ego utiliza esa misma inteligencia con un propósito destructivo, el de no sentir la vida. La intelectualización es la torre de marfil que construimos para aislarnos del caos y del sufrimiento. Al ego le encanta psicoanalizarse a sí mismo. Lee todos los libros sobre traumas, sobre patrones de comportamiento y sobre el ego, y sabe explicar perfectamente, con terminología compleja, por qué actúa de determinada manera. Puedes trazar la línea de causa y efecto desde la infancia, nombrar tus heridas y entender el origen de todo, pero nada cambia en tu vida práctica y emocional. El ego logra explicar sus traumas, pero no consigue sanarlos. Te convence de que comprender el problema es lo mismo que resolverlo, y ese es un error invisible que bloquea la transformación. En la psicología profunda, esto se conoce como un mecanismo de defensa llamado racionalización, donde transformamos la energía viva y caótica de la emoción en un concepto ordenado y seguro. Al hacer esto, desensibilizas el sistema límbico, la parte del cerebro responsable del procesamiento emocional. Puedes hablar de tu dolor de forma elocuente, como si estuvieras leyendo un informe técnico sobre tu propia vida, cortando la conexión visceral con lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo. Es un truco del ego para evitar el contacto directo con el dolor de la transformación. Te conviertes en un observador de ti mismo, pero en un observador frío, distante y paralizado por el exceso de análisis. Quiero que hagas una pausa y reflexiones profundamente. Cuando eres confrontado con una emoción fuerte e incontrolable, como una tristeza abrumadora, un duelo no resuelto o un enojo repentino, ¿cuál es tu primera reacción? Te permites detenerte y sentir la energía de esa emoción vibrando en tu cuerpo, en el pecho, en el estómago, como una señal de vida,
o automáticamente huyes hacia el por qué en tu cabeza. Si tu reacción inmediata y compulsiva es analizar, clasificar y justificar la emoción para que se vuelva inofensiva y controlable, entonces estás reforzando la fortaleza racional del ego. La verdadera sanación comienza donde termina el análisis, en el momento en que te permites sentir, de manera vulnerable y sin defensas, la energía de la vida en movimiento. El ego siente un miedo profundo y visceral al aburrimiento y, sobre todo, al silencio. El silencio es su mayor enemigo, porque es ahí donde la máscara del personaje se cae y la narrativa compulsiva de la mente se interrumpe, dejando al descubierto un vacío que el ego teme enfrentar. La quinta señal de que él está al mando es esta disonancia vibracional, esta incapacidad de sostener la paz simple de la hora, que se manifiesta ya sea en la búsqueda frenética de drama y caos o en el entumecimiento total para no sentir nada. Ambas posturas son, en esencia, huidas desesperadas de la realidad desnuda. Podemos observar esto en dos extremos que, en el fondo, se tocan. Por un lado, hay egos que buscan el caos, el conflicto y el drama constante para sentirse vivos, importantes y relevantes. El cerebro, en este caso, puede volverse adicto a la química del estrés. Es la neurociencia de la adicción al drama, donde el ciclo de dopamina generado por las crisis y la inestabilidad alimenta al ego. En secreto, se enorgullece del tamaño de su problema, sintiéndose la única persona capaz de cargar tanto peso, reforzando la narrativa de yo, el guerrero exhausto. La mente parasitaria necesita del fuego para sentir el calor, aunque ese fuego la esté quemando. Por otro lado, existen personalidades más evitativas, cuya huida del silencio se manifiesta como apatía, lo que llamo la muerte en vida. La señal aquí es la negativa a ser afectado, a ser tocado, a sentir la intensidad de la propia existencia. El ego confunde esta indiferencia con ecuanimidad espiritual, pero no es más que un muro de hielo construido para no correr el riesgo de sentir dolor o de tener que lidiar con la incertidumbre. Esta es la táctica de la narcotización del alma, un estado de entumecimiento donde nada es realmente bueno, pero tampoco nada es realmente malo. El ego prefiere la seguridad anestesiada de esta zona gris a la vulnerabilidad palpitante de la vida. La verdad oculta detrás tanto de la adicción al drama como de la apatía es el miedo al vacío existencial. El ego no soporta el vacío porque no sabe qué hacer con la quietud. Necesita ruido interno o externo para llenar el espacio dejado por la ausencia de un propósito real o por la falta de conexión con la esencia. El drama otorga un sentido artificial de importancia, mientras que la apatía garantiza la ausencia de riesgos. En ambos casos, estás postergando el encuentro crucial contigo mismo, que solo puede darse en la valentía de mirar el silencio de frente y en la rendición a la experiencia del momento presente. Llegamos ahora a un territorio sutil y traicionero, donde las sombras se esconden bajo la luz más brillante. Existe un dicho antiguo que dice: cuidado con la desnudez, porque viste la vanidad. Este es un llamado severo y necesario para todos los que caminamos por el sendero del autoconocimiento, porque el ego espiritual es la versión más sofisticada y blindada de la neurosis. Es cuando el ego, al percibir que está perdiendo terreno en las áreas mundanas, decide esconderse dentro de la propia búsqueda de la verdad, vistiéndose con ropas de santidad, sabiduría y evolución para sobrevivir. Ya no quiere solo dinero o éxito. Ahora quiere ser el despierto, el sanado, el que sabe. El peligro reside en la apropiación silenciosa de conceptos sagrados para inflar el sentido de importancia personal. Es una trampa casi invisible, donde la mente comienza a susurrar comparaciones venenosas. Yo soy más evolucionado que ellos. Ellos todavía están dormidos, atrapados en la matriz, mientras yo ya vi la verdad, o mi vibración es superior. Claudio Naranjo nos advertía con firmeza sobre la figura del pavo real espiritual, aquel que utiliza la meditación, el conocimiento del eneagrama, la práctica del yoga o una alimentación purificada no como herramientas de humildad y autoobservación, sino como munición para juzgar al mundo y colocarse en un pedestal de superioridad moral. La espiritualidad
deja de ser un camino de servicio y disolución para convertirse en un distintivo de honor, en una nueva identidad que te separa de los otros. Aquí vivimos una paradoja cruel y difícil de desatar. Cuanto más el ego intenta matar al ego, más fuerte se vuelve, porque ahora tiene un objetivo noble, una misión sagrada. Se siente justificado en su rigidez, se siente protegido por su luz. Al ego le encanta la idea de volverse iluminado, porque imagina la iluminación como una glorificación final del yo y no como su disolución. Secuestra el camino. Comienzas a vigilar el comportamiento ajeno con la vara de tu propia evolución, transformando la compasión en lástima y la comprensión en arrogancia disfrazada de ayuda. La señal sutil, pero inconfundible, de que el ego espiritual ha tomado el mando es la irritación que surge cuando tu santidad no es reconocida. Observa con atención lo que ocurre dentro de ti cuando alguien te trata como a una persona común, cuando alguien no reverencia tu sabiduría, o peor aún, cuando alguien señala un defecto tuyo. Si tu paz depende del reconocimiento externo de tu evolución, si necesitas que el mundo valide cuán espiritualizado estás, entonces no es paz verdadera, es vanidad vestida de blanco. Es el ego clamando por aplausos en el teatro de lo sagrado, incapaz de soportar la humilde realidad de ser simplemente humano, falible e igual a todos los demás en esencia. Existe un dolor particular que acompaña a la séptima señal del ego al mando, una sensación de déjà vu emocional que se convierte en un infierno familiar, la repetición de patrones destructivos. Es la historia de alguien que, por ejemplo, cambia de trabajo con la esperanza de un nuevo comienzo, cambia de pareja buscando finalmente el amor verdadero, o incluso cambia de país buscando una vida completamente nueva. Sin embargo, en todos estos nuevos escenarios, recrea con una precisión inquietante exactamente los mismos conflictos, las mismas traiciones, las mismas decepciones y las mismas frustraciones. Es como si la vida estuviera reproduciendo un disco rayado, repitiendo el mismo fragmento doloroso una y otra vez. La psicología profunda llama a esto compulsión a la repetición, y Claudio Naranjo veía en ello la inercia, la terquedad ciega del carácter neurótico. ¿Por qué insistimos en rehacer aquello que nos hiere? Porque el ego, que supuestamente busca el placer y evita el dolor, nos guía de regreso al fuego. La respuesta, aunque parezca contradictoria, es simple. El ego prefiere un infierno familiar a un paraíso desconocido. Existe una seguridad biológica en la previsibilidad, incluso cuando esa previsibilidad es destructiva. Lo conocido, aunque duela, exige menos energía cerebral que aprender un camino nuevo, creando una autopista neuronal del sufrimiento que el cerebro se acostumbra a recorrer. Cada vez que reaccionas de la misma manera antigua ante los mismos detonantes de siempre, refuerzas esta neuroplasticidad negativa, volviéndote cada vez más experto en ser infeliz de esa forma específica. La liberación de este ciclo vicioso comienza con una pregunta valiente y profunda, que exige salir de la narrativa de víctima para entrar en la postura del observador. ¿Cuál es el denominador común en todas mis desilusiones, en todas mis relaciones tóxicas, en todos mis fracasos emocionales? Si miras tu pasado con honestidad, notarás que el único elemento que se repite en todas las escenas, en todos los escenarios y en todas las crisis, es tu yo personaje. El ego al mando nos engaña haciéndonos creer que la solución está afuera, en una persona nueva, en un trabajo distinto, en una ciudad diferente, pero la clave para romper el ciclo siempre está aquí dentro, en tu vibración de dolor no procesado que atrae patrones repetitivos. La señal de que el ego ha ganado es esta sensación de estar atrapado en un bucle temporal, y la única manera de detener el disco es tener el valor de asumir que tú eres el agente del cambio y el único punto de repetición en este destino que parece inevitable. Llegamos a la octava señal del ego al mando, un mecanismo de defensa que nos protege de la autocrítica, pero que nos roba la libertad, la proyección de la sombra. El ego nos hace creer que estamos bien, que el problema está en el mundo y que el enemigo siempre se encuentra afuera. Naranjo, profundamente influenciado por los descubrimientos de Carl Jung,
Enseñaba que todo aquello que nos irrita profundamente en el otro, todo lo que nos provoca una repulsión visceral, es en realidad una parte rechazada de nosotros mismos, una sombra que no aceptamos en nuestra propia psique. Es el conocido efecto espejo, donde el mundo se convierte en una pantalla de cine sobre la cual proyectamos aquello que no soportamos ver en nosotros. El mecanismo de defensa de la proyección actúa como un sistema de desecho psíquico. El ego, obsesionado con mantener su autoimagen impecable, arroja en los demás todo el enojo, la envidia, la irresponsabilidad o la fragilidad que se niega a reconocer como propias. Si el ego ha tomado el control, la narrativa es siempre la misma. La culpa es externa. Es culpa de la pareja egoísta, del gobierno injusto, de los padres que no supieron amar o del pasado que te marcó de forma irreversible. Al culpar al exterior, el ego garantiza que permanezcas en lo correcto y como una víctima inocente, y esta es su manipulación más astuta. Es fundamental que realices un ejercicio valiente de inversión para comenzar a desmantelar esta ilusión. Identifica el juicio más duro que hiciste hoy sobre alguien, la crítica más punzante, la condena más severa. Luego pregúntate, ¿en qué área de mi vida o en qué actitud sutil hago exactamente eso conmigo mismo o quizá con otros, pero de una manera disfrazada y socialmente aceptable? La clave de la liberación está en reintegrar esa sombra, en aceptar que esa falla que ves en el mundo es, de alguna forma, tuya. La consecuencia inmediata y más grave de la proyección es la pérdida total del poder personal. Cuando señalas con el dedo y trasladas la culpa al exterior, entregas la llave de tu felicidad, de tu cambio y de tu libertad a otra persona. Te vuelves dependiente de que el mundo cambie para poder sentir paz. La sanación, sin embargo, es el movimiento opuesto. Es el viaje de regreso a ti mismo, donde asumes que, aunque no seas culpable de lo que te hicieron, eres 100% responsable de cómo reaccionas y de dónde colocas tu energía. La verdadera libertad surge cuando cesas la guerra contra el mundo y comienzas a integrar las partes rechazadas de ti mismo. Imagina una rama seca en invierno. Es dura, parece fuerte e inflexible, pero ante el primer vendaval intenso, se quiebra con facilidad. Ahora visualiza el bambú, firme en su raíz pero flexible en su tallo. Se mueve con el viento, se inclina, pero no se rompe. La novena señal del ego al mando es precisamente esta rigidez, este cristalizarse en la forma de la rama seca, mientras que la esencia, que es la naturaleza viva y humana, se manifiesta en la flexibilidad del bambú. Cuando el ego gobierna, la vida deja de ser un flujo de aprendizaje y aceptación para convertirse en un tribunal implacable. La incapacidad de perdonar los errores, ya sean propios o de otras personas, es una señal clara de que estás desconectado de la naturaleza humana, que es falible e imperfecta. El ego se transforma en el juez interno y externo, y tu existencia se convierte en un estado constante de vigilancia moral, donde no hay espacio para la ternura ni para la comprensión. Esta rigidez mental y moral suele venir acompañada de una fisiología del juicio. Si prestas atención, el acto de juzgar o criticar duramente al otro siempre va acompañado de una contracción física. El pecho se cierra, la mandíbula se tensa y todo el cuerpo entra en un estado de defensa. Es importante reconocer la verdad impopular que se esconde debajo de esta capa de rigidez. Muchas veces, tu postura moral y tu condena severa de los errores ajenos no nacen de la justicia, sino que ocultan una envidia silenciosa hacia la libertad del otro, hacia la libertad que tu ego no se permite vivir. Te aprisionas en un código de conducta imposible, y al ver a alguien que se permite ser más ligero, más humano o incluso más errante, tu ego se siente amenazado y reacciona con crítica para sostener la ilusión de superioridad. La compasión, la apertura del corazón, solo puede florecer cuando existe la aceptación de que todos somos una mezcla de luz y sombra. La señal de que la sanación ha comenzado es cuando por primera vez logras mirar tu propio error y el error del otro no con la cuchilla del juez, sino con el abrazo cálido del ser humano que comprende el camino, permitiéndote a ti mismo y al mundo
la suave imperfección de ser. La décima y última señal del ego al mando nos lleva al miedo fundamental que mueve toda esta maquinaria neurótica, la ansiedad existencial ante la finitud. El ego, al ser una construcción mental y temporal, sabe de forma instintiva que es finito, que no durará para siempre. Por eso, se obsesiona con garantizar alguna forma de inmortalidad simbólica, en un intento desesperado por probar que existió y que fue importante. Se vuelve obsesivo con la idea de dejar huella, con acumular bienes, con tener la razón en todas las discusiones o con crear un legado que lo perpetúe más allá de la muerte física. Esta obsesión genera la ilusión del tiempo, que se manifiesta en una ansiedad crónica por el futuro o en una rumiación constante del pasado. El ego necesita estas tácticas para evitar el ahora, porque es en el momento presente, donde el tiempo mental se disuelve, cuando deja de existir como protagonista y comandante de tu vida. El ego no soporta el reposo del ser en el presente, porque ese reposo es para él su propia aniquilación. Por eso te mantiene constantemente ocupado, preocupado y proyectado hacia el futuro, o atrapado en la nostalgia del pasado. El análisis filosófico y espiritual nos enseña que el despertar reside en el movimiento opuesto. Claudio Naranjo hablaba de la necesidad de morir en vida para poder renacer. Aceptar la impermanencia no como una tragedia que debe evitarse, sino como el portal inevitable para vivir la esencia, es el inicio de la libertad. La sanación real no es una carrera desesperada por acumular valor antes de que el tiempo se acabe, sino un relajarse en el valor intrínseco de ser quien eres ahora, en este instante. Quiero invitarte a una reflexión final y poderosa sobre tu existencia. ¿Qué harías hoy si, mágicamente, ya no necesitaras demostrar nada a nadie, ni a la historia ni a la memoria futura? Si pudieras simplemente vivir sin la necesidad de acumular gloria ni de evitar el olvido. Esa es la voz suave, pero firme, de tu esencia, que se manifiesta cuando el ego, el rey tirano que teme a la muerte, es finalmente destronado por tu presencia consciente. Llegamos al final de este análisis profundo, y es natural que en este momento te sientas un poco desarmado o expuesto. Tal vez hayas reconocido al tirano dentro de tu propia casa mental y hayas sentido el peso de años viviendo bajo el mando de un personaje que no eres tú. Si aparece incomodidad, sepas que es bienvenida, porque es el sonido de cadenas antiguas moviéndose, una señal de que la estructura rígida de tu personalidad ha comenzado a ceder espacio a la verdad. Y aquí está el secreto final y liberador, inspirado en la sabiduría de Gabor Maté y en la práctica de Claudio Naranjo, que cambia por completo las reglas del juego. No luches contra el ego. Entrar en guerra contra el ego es la trampa final, porque al luchar solo creas un nuevo ego, un ego guerrero que se enorgullece de su batalla espiritual, perpetuando el conflicto interno que queremos disolver. La verdadera victoria no surge del enfrentamiento, sino de la rendición a lo que Maté llama la indagación compasiva. La invitación es a mirar estos patrones que hemos analizado no con odio ni con juicio, sino con una curiosidad profunda y acogedora. Comprende con todo tu ser que ese ego que hoy te aprisiona fue, en su momento, la defensa necesaria que salvó tu vida. Fue la armadura que protegió al niño herido y sensible que fuiste, haciendo lo mejor que pudo, con las herramientas limitadas que tenía en ese entonces. Honra la función que cumplió, agradécele la protección, pero reconoce con firmeza que ya perdió su vigencia, porque las murallas que protegían el castillo en la infancia hoy se han convertido en la prisión que impide al adulto vivir. El movimiento esencial que Naranjo propone para la sanación es salir de la agitación neurótica del hacer, del arreglar y del mejorar para descansar en lo sagrado del ser. La sanación real no consiste en agregar algo nuevo a ti, no se trata de convertirte en una persona mejor, acumulando más conocimientos o técnicas. La sanación es un proceso de sustracción, es quitar lo falso, es tallar la piedra bruta retirando los excesos para revelar el diamante que siempre estuvo ahí, intacto y brillante, esperando ser descubierto bajo capas de miedo y condicionamiento. A partir de hoy, te invito a practicar el arte de ser el testigo de tu propia vida. Desarrolla al observador interno que no juzga,
pero que lo ve todo con claridad. Cuando surja el enojo, cuando la necesidad desesperada de aprobación grite, o cuando el miedo al futuro intente secuestrar tu paz, simplemente observa. Dite internamente, con amabilidad: ahí está mi personaje queriendo atención otra vez. Te veo, entiendo tu dolor, pero no eres quien soy. Al desidentificarte le quitas el oxígeno al fuego neurótico y recuperas el poder de elegir tu respuesta. Por último, baja las armas y acepta la invitación a la vulnerabilidad. La verdadera fortaleza no vive en la armadura pesada e impenetrable del ego, sino en la capacidad valiente de permanecer abierto, sensible y vulnerable en un mundo que intenta cerrarnos. Si este video tocó alguna herida o reveló una verdad difícil, sepas que eso es una señal de luz entrando por las grietas de tu armadura. Me gustaría saber de ti, ¿cuál de estos 10 signos resonó más con tu momento actual y tocó tu alma? Escríbelo en los comentarios, no como una confesión de culpa, sino como un acto consciente de liberación y reconocimiento. Al nombrar el patrón, comenzamos a romperlo. Recuerda siempre que la paz que tanto buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres, sin máscaras. Hasta nuestro próximo viaje.